Buenos días, estudiantes. Mi nombre es la Miss Edwina y bueno, me imagino que si estoy colgando este video a la plataforma Classroom es porque no se pudo hacer la videollamada de Zoom y bueno, particularmente me vuelvo a disculpar por eso, ya que es algo que se escapa de mis manos, la inestabilidad del internet. Bien, chicos, no importa. Lo importante es que tenemos las herramientas, ¿verdad? Para que esto no pase por debajo de la mesa y yo pueda explicarles para que ustedes tengan una idea y puedan aclarar mejor esas láminas o ese contenido que se les estoy enviando. Colóquenme, por favor, como una ventana secundaria, abran sus láminas de PowerPoint colgadas en Classroom y ¿qué vamos a hacer? Bien, ya nosotros habíamos hablado anteriormente, ¿verdad?, de la unidad sobre lo que era la taxonomía. Pero ahora vamos a hablar acerca de un tema muy bonito. Es continuación para poder desarrollar la siguiente unidad. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar acerca un poco de los 5 reinos. Bien. Bueno, chicos, miren, en los tiempos primitivos, ¿verdad? Recuérdense que no existía un sistema de clasificación como tal y no estaba la taxonomía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en este entonces con lo que tiene que ver con los organismos? ¿Cómo se clasificaban? Bien, los científicos generalmente los determinaban en dos ramas, lo que era la vegetal y la animal. Bien, esas dos nada más. ¿Qué pasa? Surge Linneo, ¿verdad? Y él empieza a generar toda esta parte de la taxonomía y empieza a observar que hay especies que generalmente no concordaban en ciertas características con lo que era el reino animal o vegetal. Bien, con el microscopio, ¿verdad? Cuando surge el microscopio se empiezan a observar ciertos microorganismos, ¿verdad?, que generalmente no poseían las características que ya mencioné antes. ¿Qué pasó? Empieza a surgir otro tipo de reino, en este caso el reino monera, o particularmente está formado por microorganismos, ¿verdad?, que pueden ser procariotas o eucariotas. Pero entonces, ¿dónde se dejaban otro tipo de elementos, como por ejemplo los hongos, las setas, los mohos, etc.? ¿Qué sucede? No es más que sino hasta el año 1969 donde Whittaker, ¿verdad?, un científico, ¿verdad?, constituye, o sea, cimienta todo lo que tiene que ver con estos 5 reinos. Como pueden observar allí, los 5 reinos son el reino monera, el reino protista o prototista, el reino fungi o de hongo, el reino animal y el reino vegetal, los clásicos. Bien, entonces prosigamos. ¿Qué sucede aquí? Vamos a empezar a hablar un poco acerca de estos 5 reinos de manera general y sencilla. Bien, miren chicos, el reino vegetal o lo que tiene que ver con las plantas, ya nosotros estamos un poco empapados en ello, ¿verdad? ¿Qué pasa? Generalmente son seres autótrofos, es decir, ellos realizan su propio alimento por medio de ¿qué? De la fotosíntesis, ¿verdad? Obviamente ellos adquieren luz solar y mediante lo que es la glucosa, el ATP, ¿verdad?, liberan oxígeno y necesitan consumir dióxido de carbono y agua para poder crear. Bien, las plantas generalmente, o en este caso el reino vegetal, ¿verdad?, se van a clasificar específicamente en los que son los sin flores y con flores y semillas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Recuerden que a veces vemos plantas que son muy llamativas, pero que no poseen ninguna flor. Y sí, también están las viceversa. ¿Qué pasa? Estas sin flores están generalmente clasificadas en las hepáticas, musgo, helechos, etc. Y las que tienen flores y semillas, pues hay una variedad dentro de ellas porque puede ser espermatofitas. Esas espermatofitas, ¿verdad?, generalmente son plantas que poseen raíz, tallo y hoja, lo básico. Pero también están los que pueden ser angiospermas o gimnospermas. ¿Cómo es eso? Hay plantas que poseen ovarios y frutos. Y están obviamente las gimnospermas, que son las que no tienen frutos. Recuérdense que obviamente las frutas como tal tuvieron que haber tenido un proceso en este cual tienen que pertenecer a la clasificación de las angiospermas. Bien,
Entonces por aquí ya tenemos un poco de lo que ya es las características, todo lo que es lo básico acerca de las plantas. Ahora vamos a pasar lo que es al reino protista. Bueno chicos, miren, el reino protista son microorganismos muy pequeñitos, ¿verdad? Ellos generalmente se ven a través de microscopios, ¿verdad? En este caso pueden particularmente ser clasificados en los protozoos, que son los que no se ven a simple vista, y también se encuentran las algas. Hay algas muy pequeñitas, como hay algas muy grandes, ya estas sí son más visibles. Entonces, los protozoos obviamente no producen su propio alimento y obviamente ellos tienen que buscarlo. Generalmente su medio ambiente es el agua y entre ellos podemos tener una clasificación para que vayan dándose una idea del reino protista que se me hace referencia. Pues allí se encuentran los que son los paramecios y las amebas. Creo que las amebas las reconocen. De hecho, hay amebas que pueden ser benignas como hay amebas que pueden ser malignas. Por ejemplo, lo que se le denomina la ameba come cerebro. Creo que la han escuchado bien. Entonces, ¿cuáles son las características de este reino como tal? Bueno, ellos son organismos eucariotas, ¿verdad? Es decir, pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares, dependiendo, ¿verdad?, de la clasificación en la que se encuentren. Se encuentran en una gran variedad de hábitats y obviamente tienen variada forma de nutrición porque las algas obviamente producen su propio alimento, ¿verdad?, a partir de sustancias que se encuentran en el agua. Son diferentes a los protozoos que tienen que hacer un desplazamiento. Bien, tienen diferentes tipos de locomoción y pueden formar ciertas especies, ¿verdad?, para su supervivencia, es decir, pueden algunas lanzar esporas o pueden producir quistes, etc. Y tienen variada forma de reproducción. Entonces, por acá vamos a hablar ahora sobre lo que es el reino monera. Este reino es un poco particular porque aquí es donde pertenecen todo el grupo de bacterias. Ellas obviamente las bacterias son unicelulares, ¿verdad? Es decir, tienen una célula única, no tienen núcleo y pueden ser autótrofos o heterótrofos. Obviamente también existen, en este caso pueden existir bacterias que son beneficiosas para la salud como hay bacterias que no lo son. Por ejemplo, en los que son los probióticos, ¿verdad? El yogur que consumimos, aunque ustedes no lo crean, tienen bacterias que son muy importantes porque ayudan a lo que tiene que ver con el proceso de digestión, sobre todo en la formación de las heces. Y bueno, la flora bacteriana, algo muy particular que tenemos internamente, pues allí son bacterias que son necesarias para nuestro cuerpo y que nos permiten mejorar nuestro sistema, regular mejor nuestro sistema. Entonces ya podemos observar que sí existen bacterias que son positivas, como también existen bacterias que son negativas, por ejemplo, el Staphylococcus, el Streptococcus, ¿verdad? Son bacterias que producen patologías, pues, igual que los bacilos, etcétera, infecciones también. Bien, entonces pasamos a lo que es el reino fungi o el reino de los hongos. Este reino es muy particular, pues ellos podrían clasificarse como plantas, pero no. Generalmente existen tres tipos de hongos, los que son las levaduras, los mohos y los hongos que forman la seta o la seta, sencillamente. Bien, entonces sus características es que ellos poseen una célula, generalmente están formados por células eucariotas, ¿verdad? Generalmente se alimentan por un sistema heterótrofos, ¿verdad? Y no poseen tejido, obviamente su ADN es lineal, ya por ahí hay una diferencia en la cual no se podría clasificar en otro reino, ¿verdad? Pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Obviamente no tienen locomoción, no hay movilidad porque ellos tienen que estar fijos, adheridos a un sitio. Pueden tener su reproducción bien sea sexual o asexual y en este caso la energía que utilizan es la química. Bien, esto particularmente en general para que ustedes ya más o menos tengan en conocimiento. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el reino animal, que en este caso sí se puede decir que se conoce un poco más. Bien, la clasificación
es así, de esta forma. Tenemos los que son los vertebrados y los invertebrados. Es decir, los vertebrados son todos aquellos animales que poseen columna vertebral, ¿verdad? Por su estructura, en este caso es esta clasificación. Y los invertebrados son aquellos que no poseen columna vertebral. ¿A qué nos referimos esto? Bien. Generalmente los mamíferos, ¿verdad? Todos poseemos aquí atrás una columna vertebral y asimismo también se usa en el esqueleto de lo que son los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. ¿Qué sucede? Los invertebrados constituyen una mayor cantidad de especies, ¿verdad? Incluidas allí. Por ejemplo, los arácnidos, los insectos, los crustáceos, los moluscos, ¿verdad? Todo ello no necesitan de obviamente una columna vertebral para poder sobrevivir. Bien, también existe otro tipo de clasificación en este caso del reino animal, el cual es por su alimentación. Y podemos obtenerlos de la siguiente forma. Pueden existir los carnívoros, obviamente que comen carne, animales, los herbívoros que comen plantas, los omnívoros que comen los que son plantas y animales, ¿verdad? Los ovíparos. En este caso, esta clasificación es por su reproducción. Como pueden ver en Salamina allí, los ovíparos, los vivíparos y los ovovivíparos. ¿Qué significa esto? Los ovíparos obviamente son aquellos que desarrollan en el feto, o sea, el feto se desarrolla mediante un huevo, como por ejemplo sucede en las aves. En los vivíparos, obviamente, el feto se va a desarrollar en el útero y obviamente hay un nacimiento, ¿verdad?, de la madre, donde generalmente nace, hay un nacimiento de él y obviamente está la producción de la leche. Y los ovovivíparos, ¿verdad? En este caso, el huevo, ¿verdad?, se desarrolla en el exterior, no dentro de lo que es la madre. Bien, ya por esta, ¿verdad? Por último, entonces tenemos un sistema de clasificación en general para que ustedes comprendieran mejor todo lo que tiene que ver con los 5 reinos, chicos. Miren, en realidad este tema es muy interesante, sería bien investigar a profundidad porque hay cosas particulares de cada reino que no poseen los demás y es importante tenerlo en cuenta. Cabe destacar que muchas gracias, chicos, por estar atentos a la clase, estar pendientes, estar escuchándome. Cualquier duda o pregunta me lo pueden comunicar, bien sea por la plataforma Classroom, por el horario de consulta o mediante sus tutores. No tengo ningún problema, cuídense mucho, espero que estén encerraditos y pues hasta la próxima clase, chicos.